Pues ya estamos de regreso y doy la bienvenida en el estudio de CINCE Noticias más temprano al abogado corporativo Andrés Durán para platicarnos por qué fracasan las empresas por falta de acuerdos. Muy buenos días, abogado, bienvenido. Marto, muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por platicar un tema muy interesante porque de pronto, ¿a quién no nos pasa por la mente? Bueno, vamos a hacer una asociación, vamos a formar una empresa, queremos poner un negocio, pero ¿con quién hacerlo? ¿Cómo hacerlo para no fracasar? ¿No? Y en este caso, muy interesante, ¿qué tal si comenzamos por saber un poquito qué es lo que hace un abogado corporativo? Es una muy buena pregunta porque hay muchas ideas sobre lo que hace un abogado corporativo, porque la palabra corporativo puede sonar muy grande, aunque la realidad es que muchas veces hasta nos decimos abogados de empresa, abogados empresariales. ¿Cuál es nuestro objetivo? Principalmente es como cuando vas a un doctor y necesitas algo. Al final de cuentas, las empresas son de alguna manera personas morales, que es la forma en la que les decimos. Y el abogado corporativo lo que hace es asegurarte que tu persona moral, que tu empresa esté sana. Y hay diferentes abogados corporativos que tienen diferentes tipos de especialidades. Y la mía es la creación de empresas con acuerdos claros entre socios desde el inicio. Claro, porque yo, escuchando el término, yo podría decir, bueno, un abogado corporativo cuando yo ya tenga un problema. No. Es para que yo no tenga un problema, ¿no? Busco un abogado corporativo que me pueda orientar para poder conformar una empresa. O, como tú bien dices, o que cuando tengas un problema ya tengas la estructura para resolverlo. O sea, muchas veces lo que nos sucede como abogados es que van con nosotros cuando ya está el problema. Claro. Y le pedimos al cliente, ¿está bien? Dame el contrato, dame el registro, dame el documento. No hay. Lo apalabraron tal vez. Pero la palabra, pues tú dices una cosa y yo digo otra. Vale, en la parte jurídica no vale. Exactamente. ¿No? Hablemos un poquito, ¿cuáles son los problemas más comunes que se han encontrado en este tema? Pues realmente desde lo que yo hago todos los días es el tema de falta de acuerdos. Sí, y muchas veces yo veo la falta de acuerdos, sobre todo entre socios de empresas que empiezan a crecer, les está yendo bien, y luego resulta que por falta de acuerdos entre ellos, pues pensamos cosas distintas. Y las expectativas cambian. Y muchas veces cuando se planteaba la creación de acuerdos desde el inicio, muchas veces preguntaban, ¿por qué lo vamos a hacer si pues, no ha pasado nada? Claro. Pero ¿qué es lo que nos empezó a suceder en la práctica, lo que empezábamos a ver? Que cuando pasaba algo, no habían acuerdos. Claro. Y había ciertos temas que no se habían platicado, que eran importantes hablarse. O de pronto nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos, vamos a formar una empresa, pero ya estamos hablando de dinero, estamos hablando de negocios. Y tú dices un muy buen punto, somos muy buenos amigos, pero seremos muy buenos socios. Claro. O sea, ¿qué es un acuerdo entre socios en la parte legal? Un acuerdo entre socios, y retomando el tema de los amigos, es dejar las cosas en la mesa, claro y por escrito. O sea, muchas veces cuando hablamos de sociedades, ¿cómo empiezan los negocios o las empresas muchas veces? Entre empresas familiares, entre empresas entre amigos, conocidos, vamos a comer, tienes una buena idea, yo tengo una buena idea, la juntamos y empezamos. Pero nunca platicamos de cuánto dinero va a poner cada uno. ¿O qué me toca hacer a mí y qué te toca hacer a ti? ¿Cuáles van a ser tus roles? ¿Qué pasa si tú dejas de hacer eso? ¿Cómo te sales? ¿Cómo no te sales? Claro. Y me he pasado incluso ocasiones tanto que a veces ni siquiera sabemos realmente quiénes son nuestros socios. Resulta que empezamos a platicar y como era un proyecto que yo había iniciado, yo había tenido otras 3 personas conmigo. Ahí somos 4, no 2. Entonces hay tantas cosas que no se van platicando y el objetivo de un acuerdo entre socios es que puedas poner cada uno de esos puntos sobre la mesa para que sepan, como yo le digo, las reglas del juego. Es válido poner todo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el dinero, pero yo no sé nada del negocio, yo no voy a trabajar o no voy a estar en las oficinas, pero estoy poniendo el capital. ¿Es válido poner? Es totalmente válido. Hemos nosotros llegado a casos que podemos, por ejemplo, era una empresa que se dedicaba a productos veganos y una condición para ser socio es que seas vegano. Y si no eres vegano es una causa de salida de la sociedad. Hasta ese punto podemos llegar porque son las cuestiones que tenemos que tener claro. Siempre hay que poner la razón. Realmente en ese objetivo no podemos ser una empresa vegana y que uno de nuestros socios pues no predique con esta parte. Claro, es correcto. Claro, no es bueno para la imagen. Esta entonces es una herramienta definitivamente que hay que tener para una asociación. Totalmente. Inclusive nosotros hemos tenido, y justo para unir empresas, como también realmente lo que decimos los abogados es que un buen contrato, como un buen acuerdo, tiene que tener en las empresas cláusulas de entrada, pero también causas y cláusulas de salida. O sea, ¿qué pasa si no podemos ser socios? Y me ha pasado algunos casos en donde hemos visto separaciones de sociedades y es totalmente distinto hablar una separación con acuerdos a sin acuerdos. Claro. Ahora, ¿qué es lo importante? Antes de formar una asociación, ¿qué es lo importante que deban saber ahora sí que los socios? Lo más importante es que tengan claras las expectativas de lo que cada uno va a hacer. Como le digo, muy buenas ideas y la idea suena muy bien, pero es importante tener las expectativas claras propias. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que tú me mencionas, Humberto, es ¿qué es lo que vas a hacer tú?
¿A qué te comprometes? ¿Vas a salir a vender? ¿Vas a llevar la administración? ¿Vas a producir? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar al negocio? ¿Y hacia dónde queremos llegar el negocio? Oye, ¿va a ser un negocio de que vamos a dedicarle tiempo completo? ¿O vamos a quemar nuestras naves y solo va a ser eso? ¿O voy a continuar haciendo otro proyecto? O sea que entre socios podamos poner, realmente saber muy bien dónde estamos parados. Es un gran primer paso para empezar a tener una sociedad sólida. Incluso de pronto porque se da mucho el tema de asociaciones y empresas familiares, ¿no? Donde puedo ser el socio de mi esposa o también una sociedad con mis sobrinos, con mis primos y a veces es más difícil, ¿no? Totalmente. Y para eso, temas de empresas familiares, entre socios, yo digo que hay una metodología que hemos estado trabajando que se llama de 3 sombreros. Y decimos que si tú eres dueño de una empresa, tienes que aprender que existen en la empresa 3 sombreros, que es el de dueño, el de estratega y el de gestión. Y una recomendación que nosotros les damos a los empresarios que trabajamos es que cada vez que te vayas a sentar en una mesa, tengas muy claro con qué sombrero estás con los demás miembros. No, claro. En ese momento no somos familia, no somos amigos. Estoy hablando de dueño al director, como sombrero de dueño al sombrero de gestión, o los dos estamos hablando como dueños, con el sombrero de dueños. Entonces, esto es lo que empieza a organizar nuestra forma de pensar y a separar los temas. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Te sientas en una mesa, reuniones de horas, donde hablamos de todo. Claro. ¿A qué llegamos? Entonces, con esta estructura, pues empiezas a organizar un poco, inclusive la toma de decisiones. Claro, y no porque somos familia o porque son mis hijos, no vamos a tener esta herramienta que es indispensable de limitar lo que le corresponde a cada uno, ¿no? Totalmente. Este es un negocio, ¿no? Es totalmente. Y como un negocio, tener claro las expectativas es, si estás en la empresa, no porque estés en la empresa, hoy eres dueño. Okay. Probablemente son unos años, no lo sabemos. Hoy eres un trabajador de la empresa, con las responsabilidades y roles de cualquier otro trabajador que pudieras estar dentro de la organización. Entonces, cuando empiezas a trabajar esto, empiezas a organizarlos y ya empieza a haber un orden tanto en la empresa familiar como en la familia, que ya sabe cada uno dónde está parado. Y nada mejor que acercarse a alguien con la experiencia, con el conocimiento, un abogado corporativo que nos pueda decir qué es lo más común y lo mejor que podemos hacer con una herramienta como esta. Así es, así es. Excelente. Pues algo más que quisiera comentar con el público. No, pero realmente que todos los que estén teniendo una empresa, que es muy importante que tengan este acuerdo. Sus empresas son exitosas y realmente tienen muchas ideas. Lo importante es que sepan muy bien dónde están parados para el futuro de su empresa. Muy buen consejo. Gracias por la plática. A ti, muchas gracias. Muy buen día. Vamos nosotros con Gretel. Adelante.